Sí, sí. ¿Y conseguisteis alguna buena psicofonía en esas investigaciones? Pues mira, la verdad es que hubo varias de ellas. Hubo varias. Lo que pasa es que, claro, la forma, digamos, el rigor con el que recogíamos esas grabaciones era cuando menos cuestionable. Entonces, claro, yo no soy capaz de decirte, Alex, grabamos algo que creo que realmente es auténtico. Pero sí te puedo decir que grabamos algunas que, ostras, yo recuerdo una concretamente muy clara. Yo estoy convencido de que no éramos ninguno de nosotros y que a mí me puso los pelos de punta. Te pongo en antecedentes. Y además algo que ya citamos en otra ocasión. Caras de Belmez. Uh-huh. El Belmez de la Moraleda, un pueblo de Jaén, año 71, salen unas extrañas caras. Es el fenómeno paranormal, yo creo que más conocido o importante de la historia de España, con el permiso del caso Vallecas. Pero lo que quizá no todo el mundo sabe es que cuando fallece María Gómez Cámara, en el año 2004, poco después, empiezan a surgir nuevas caras en la casa en la que había nacido la dueña de la casa original, donde se harían las famosas caras de Belmez. Era otra casa y argentaban otros familiares. Entonces, bueno, pues para conseguir permiso para grabar en la casa original era muy complicado, los ponían todo tipo de pegas. Pero en la casa nueva no ponían tantas pegas. Entonces pasamos una noche allí, fui con unos compañeros de la facultad, allí pues a hacer trabajo de campo y hacer lo que sería un proyecto de investigación. Era una de las asignaturas que teníamos en la carrera. Entonces fuimos allí y hablamos con varias personas del pueblo, hicimos un trabajo un poquito sociológico preguntándoles, oye, ¿qué opinas de las caras de Belmez? ¿Crees que son reales? ¿Crees que no lo son? Y como colofón pasamos una noche en la casa. Entonces, claro, obviamente no podíamos pasar una noche en una casa donde aparentemente surgían caras, luego supimos que no era así, y no grabar psicofonías, y empezamos a grabar. Entonces, bueno, grabamos y no escuchamos lo que habíamos obtenido, pero días después, precisamente para un programa que estábamos preparando de La Sombra del Espejo sobre el tema de Belmez, ya que habíamos hecho este trabajo para la facultad, aprovechamos los audios para hacer el pertinente programa de radio. Yo recuerdo estar escuchando todas las grabaciones que habíamos hecho, ¿no? Volumen al máximo, ¿no? Y de repente, o auriculares, yo pego un bote, macho. Pero pego un bote porque se escuchaba una voz, para mí, clarísima, susurrante, que decía, sacadme de aquí. Tal cual. Pero clarísima. Clarísima. Porque luego escuchas programas de estos de radio donde te enseñan una psicofonía y la persona dice claramente que no sé qué, no sé cuánto. Y tú dices, yo no escucho nada. Yo, si quieres, no sé si puede haber luego postproducción, yo si quieres te la paso. Vale. Y la montas para que se escuche y demás. No tengo problema. Vamos, hay un programa de Dimensión Límite en el que está esa grabación. O sea, no sé si tengo el original por ahí, puede que la haya perdido, pero en el programa está. Y el programa está subido. Así que yo te marco el minuto y te digo. Y bueno, que decidan tus seguidores, pero a mí me parece muy llamativa. ¿Qué pasa? Que el sistema protocolario para tratar de, pues controlar mínimamente la grabación, pues no lo saltamos un poquito por el arco de triunfo. Estábamos ahí, varios compañeros, haciendo un trabajo de la facultad y no pusimos, digamos, a hacer mediciones acústicas para comprobar realmente qué podía sonar o no sonar. Entonces, yo no te puedo garantizar 100% que esa grabación no tenga una explicación natural, pero yo estoy absolutamente convencido, y esto es subjetivo, de que ninguno de los que estábamos allí, ejercimos la temeridad de acercarnos para decir algo así, porque para empezar estábamos controlando mínimamente en el sentido de que estábamos haciendo la grabación presente, que hay quien pone a grabar pretende grabar una psicofonía, pone a grabar y se pira durante una hora y luego vuelve, que es una temeridad. ¿Cómo controlas tú qué ha pasado durante esa hora? ¿No? Eso es importante, el mínimo sí que lo tuvimos, ¿no? Cualquier sonidito, cualquier cosa lo apuntábamos, pero bueno, sigue siendo una técnica un poquito de andar por casa, ¿no? Entre tú y yo. Pero sí que es verdad que esa grabación, yo creo que no fuimos ninguno de nosotros. Yo particularmente la escucho bastante clara. Habrá que ver qué dicen ahora, ¿no? Los seguidores de lo que tú digas. Y claro, recuerdo el momento de escuchar la voz que entró como un cañón, auriculares, sacadme de aquí. Claro, imagínate el bote que pegué. Y ostras, no puede ser. La escuché varias veces. En el marco de las caras de Belmez, que al final son rostros atrapados en las paredes. Claro.
Sí, en este caso en el suelo, aunque bueno, muy cuestionables en lo que respecta a la nueva casa, también en la antigua, pero la nueva aún más. Pero sí, efectivamente hay compañeros que dicen que han pasado ahí o han vivido fenómenos extraños en esa casa. No es nuestro caso, pero sí que es cierto que como anécdota te puedo contar que la psicofonía más llamativa que hemos obtuvimos más, pero siempre hay la sombra de la duda es un poquito mayor que en este caso. Fue pues muy llamativa y obviamente la recuerdo con especial cariño, claro.